estimados estudiantes de la cátedra de Derecho, de la carrera de Derecho, y simplemente la cátedra de Medicina Legal. Este es nuestro cuarto y último encuentro, creo que el último, sí, donde vamos a abordar lo relacionado con la tanatología forense. Vamos a hablar todo lo relacionado con los cambios fisiológicos que experimenta el cuerpo humano una vez que cesan sus funciones biológicas, es decir, una vez que se convierte en cadáver. Entonces, abordaremos todos y cada uno de esas fases con las cuales va a pasar el cadáver a través del tiempo. Igualmente, vamos a ver lo relacionado con el estudio que se debe hacer al cadáver, el análisis médico-legal que debe hacerse al cadáver, el cual se divide en tres fases. Asimismo, vamos a abordar el tema relacionado con las autopsias. Cuando se realiza una autopsia y en qué consiste una autopsia médico-legal. Por último, vamos a analizar y ver lo relacionado con las exhumaciones, qué consiste una exhumación y cuándo se debe realizar una exhumación. Entonces, adentramos en el estudio del día de hoy, el análisis y el tema relacionado con la tanatología forense. Tenemos que hablar entonces lo que se denomina el tanatocronodiagnóstico, que no es otra cosa sino el diagnóstico del tiempo transcurrido después de la muerte, es decir, lo relacionado con la data de la muerte. Para determinar la data de la muerte o intervalo post-morte, el médico forense debe evaluar en el cadáver los fenómenos cadavéricos iniciales o tempranos, como son enfriamiento cadavérico, algor mortis, deshidratación cadavérica, livideces cadavéricas o livor mortis, y rigidez cadavérica o rigor mortis, así como los fenómenos cadavéricos sucesivos o tardíos, los cuales son la autólisis y putrefacción, en sus cuatro fases: cromática, gaseosa, licuefacción y reducción esquelética. Comenzamos con los fenómenos cadavéricos iniciales. El enfriamiento cadavérico o algor mortis. Remitiéndonos a la anatomopatóloga, la doctora Antonieta de Dominicis, gran figura de la patología forense en Venezuela, activa actualmente. Ella define el enfriamiento cadavérico o algor mortis como un fenómeno cadavérico inicial o temprano y se produce al extinguirse la vida en vista de la producción del calor en el cuerpo en este momento, y al extinguirse la vida cesan las funciones vitales y el calor del cuerpo se detiene, no se produce calor. Por ende, su temperatura desciende gradualmente hasta nivelar la temperatura ambiente. Se puede estimar que la temperatura desciende aproximadamente a razón de 1 grado centígrado por hora hasta equilibrarse con el medio ambiente, lo cual sucede a las 24 horas aproximadamente. El enfriamiento cadavérico empieza a manifestarse en las partes expuestas, como la cara, manos y pies, extendiéndose a las extremidades, tanto superiores como inferiores, pecho y espalda. Y más tarde,
en el cuello, axilas y vientres, finalmente en las vísceras. La marcha del enfriamiento viene condicionada por la causa de la muerte y factores individuales que pueden acelerar o retardar el enfriamiento del cuerpo. Por ejemplo, lo acelera la muerte por frío, las hemorragias severas, que el cuerpo se encuentre desnudo, el frío, el ambiental, entre otras cosas. Y lo retardan enfermedades agudas, febriles, cuadros sépticos de diferentes etiologías o causas, el ambiente caluroso, entre otras cosas. La importancia médico-legal de este fenómeno consiste en el diagnóstico de la muerte real y el diagnóstico de la data de la muerte. Es decir, el tiempo en el cual cesaron los signos vitales. La deshidratación cadavérica es el siguiente paso, la siguiente fase que ocurre. Es otro signo abiótico consecutivo o fenómeno cadavérico inicial y se caracteriza por ser por la pérdida paulatina de líquido corporal como consecuencia de la evaporación. Está influida directamente por factores ambientales, ¿verdad? Como la temperatura y la ventilación. En el cadáver, esta deshidratación se manifiesta en la producción de distintos signos locales. Por ejemplo, la mancha esclerótica o signo de Sommer-Larcher, signo ocular que consiste en un triángulo negro con base en la córnea, en la parte externa del ojo, y más tarde en la parte interna. Un poquito. La parte interna, ambas manchas, la externa y la interna, tienen tendencia a extenderse transversalmente, con lo que a veces llegan a unirse, formando un segmento de elipse de convexidad inferior. Ya vamos a ver una imagen, una fotografía de ese fenómeno cadavérico. La mancha esclerótica aparece cuando el cadáver permanece con los ojos abiertos o entreabiertos, motivo por el cual la esclerótica se adelgaza, que es la capa del ojo, se adelgaza y se vuelve transparente por efecto de la deshidratación, quedando visible el pigmento de la coroides. Aparecen las partes no cubiertas de los párpados entre las 3 5 horas aproximadamente después de la muerte. La importancia médico-legal de este signo es el diagnóstico de muerte y el diagnóstico de intervalo post-muerte. En esta imagen podemos ver la deshidratación cadavérica, este fenómeno, que es la mancha esclerótica en el ojo de una persona fallecida. ¿Sí ven? Una mancha que se prolonga a nivel transversal en la esclerótica del ojo. Eso ocurre por la deshidratación de la capa córnea. El livor mortis. ¿Qué es el livor mortis? Es lo que se conoce como livideces cadavéricas. Son fenómenos cadavéricos iniciales que se aprecian en la superficie cutánea de la piel, ¿verdad? Como unas manchas de color violáceo. Y es un fenómeno constante que no falta ni aún en la muerte por hemorragia. Se observan las partes declives del organismo dependiendo de la posición del cadáver. Esas livideces no se manifiestan en los sitios sometidos a la presión, pues el obstáculo que ésta ejerce impide que los capilares se llenen de sangre. En un individuo, por ejemplo, que fallece en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, las livideces se distribuirán en la cara posterior del cuerpo, menos en los sitios de apoyo, como las regiones escapulares, escápulas, la espalda, el dorso de los codos, glúteos, región dorsal de los muslos, pantorrillas y talones. Las livideces aparecen de 3 a 5 horas después de la muerte, obedeciendo los cambios de posición del cadáver en las primeras 12 horas. Es decir, son livideces móviles. En las segundas 12 horas posteriores a la muerte, las livideces se hacen fijas y después de las 24 horas no se forman más livideces. ¿Cuál es la importancia de las livideces? Para el diagnóstico de la data de la muerte y para determinar la posición en que quedó el cadáver. Vamos a compartir aquí una imagen.
donde vamos a ver ese tipo de fenómeno. En este caso, vemos la imagen, una lividez que se produjo en un cuerpo que se encontró en posición de cúbito dorsal, es decir, boca arriba. Entonces, las partes que se apoyan en la superficie, como son los glúteos, parte de la espalda, en estas partes no se acumula la sangre y no puede determinar de que ese cadáver tenía esa posición cuando murió y no fue movido posteriormente. De ahí la importancia de este fenómeno cadavérico temprano para la investigación penal, apoyado en la medicina legal. Seguidamente se presenta el rigor mortis o rigidez cadavérica, que es un estado de endurecimiento, de retracción y de tiesura que sobreviene en los músculos después de la muerte. Este endurecimiento y contractura muscular afecta sucesivamente a todos los músculos. El momento de iniciarse es variable. Todos los grupos musculares no entran en contracción al mismo tiempo y tampoco vuelven a relajarse a la vez. Esta rigidez sigue una progresión descendente. Primero los músculos del maxilar inferior, luego los de la nuca, cara, tronco, miembros superiores, para terminar con los miembros inferiores. Según la ley de Nisten, la cual establece también que el momento de iniciarse la rigidez, la intensidad de esta y su duración son valores que están íntimamente relacionados. De tal manera que si la rigidez comienza rápido, es de intensidad escasa y de corta duración. Al contrario, sucede cuando su comienzo es tardío, la intensidad es notable y su duración es prolongada. La rigidez comienza aproximadamente entre 3 a 5 horas después de la muerte y comienza a desaparecer entre las 24 y 36 horas post-mortem. Es importante referir que de acuerdo a las circunstancias individuales, ambientales y relativas a la causa de la muerte, se puede modificar la evolución cronológica normal de la rigidez cadavérica. Este encuentra su punto máximo ya a las 12 horas, aproximadamente 12 horas de haber fallecido la persona. Los espasmos cadavéricos es un signo abiótico consistente en la conservación y fijación de la última actitud y posición que tenía el cuerpo humano en el momento que ocurrió la muerte. El mecanismo de producción se debe a la falta de la fase de flacidez y relajación previa que precede la rigidez. Se debe a la contractura súbita de los músculos, que sucede casi de manera inmediata cuando la muerte es violenta. Se da mucho en los casos de las personas quemadas, donde vamos a observar espasmos cadavéricos, posiciones rígidas, las manos, que se denomina posición de boxeador, siempre hacia la cara, tratando de protegerse la cara y el rostro, y presentando los ojos saltados, la boca abierta. Eh, esa, 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 esa última eh, reacción que tuvo la persona en el momento de recibir, en este caso, de llegarle a la muerte, en este caso por efectos de combustión. Es muy común verlos en los cuerpos combustionados. Y a veces es muy sorprendente ese tipo de espasmo. También se dan los casos por electrocución, donde hay una especie de descarga eléctrica, ciertas asfixias mecánicas, también intenso estrés, emoción intensa, previamente inmediata. La importancia médico-legal
de este fenómeno, este espasmo cadavérico, fija la última posición y actitud que tiene la víctima cuando estaba viva y permite de esta forma reconstruir los hechos, sobre todo en los casos de arma sujeta con fuerza y la forma de asirse de la misma, en casos de suicidio, casos de homicidio. Es muy importante el estudio de este espasmo cadavérico porque nos va a permitir, en cierta manera, realizar una reconstrucción de los hechos. ¿Qué pudo haber pasado momentos antes de ocurrir la muerte? Y esto es muy importante para la investigación penal, donde el investigador criminalista se apoya en la criminalística para hacer este tipo de análisis. Continuamos con los procesos cadavéricos destructivos, sucesivos o tardíos. El primer fenómeno cadavérico destructivo es la putrefacción, que es un signo abiótico transformativo o fenómeno cadavérico sucesivo destructor, siendo el más común e importante proceso de destrucción post-mortem de la materia orgánica. El mecanismo de la putrefacción consiste en la degradación y descomposición de los tejidos, ¿sí? Por gérmenes aerobios y anaerobios, es decir, que están en el ambiente y también se producen en el organismo, dando lugar a modificaciones profundas con producción de gases pútridos y que conducen a la destrucción del cadáver. El proceso de la putrefacción evoluciona en 4 fases, las cuales son fase cromática, fase gaseosa, fase de licuefacción y fase de reducción esquelética. La putrefacción cadavérica aparece aproximadamente a las 36 horas después de la muerte, aunque su aparición se encuentra influenciada por intrínsecos eh, y extrínsecos también, tanto internos como externos, del cadáver. El tiempo de duración de cada fase no es exacto. Se pueden superponer signos característicos de 2 fases distintas, pero en el momento de terminar el periodo de la putrefacción, cierra un momentico la. Gracias. Se debe tomar en consideración los signos característicos de la fase más avanzada. Fase de la putrefacción, fase cromática o colorativa. Se caracteriza por la presencia de la mancha verde, la, la, la conocida como mancha verde, que inicia a nivel del abdomen, a nivel de la fosa ilíaca derecha, parte baja de la cadera, extendiéndose al resto del abdomen y a todo el cuerpo. Se ve el color verde, la oxidación de la hemoglobina, comienza a las 24 horas de la muerte y dura varios días, 3 a 15 días. Comienza allí porque allí es donde se encuentran las vísceras, en este caso el colon, y allí se acumula gran cantidad o coexisten gran cantidad de bacterias. La fase enfisematosa o gaseosa se caracteriza por la producción de gases pútridos, ¿sí? Malolientes, que invaden el tejido celular subcutáneo, abultando la cavidad torácico-abdominal, lo que hace que se aumente de tamaño, protruyendo los glóbulos oculares, perdón, haciendo que estos se salgan de las órbitas, y cualquier región del cuerpo que tenga tejido laxo. Por ejemplo, lo podemos ver en el escroto, en los sexos masculinos y en la vulva en los cadáveres femeninos. Estos órganos adquieren tamaño macrosómico, gigantesco y muy característico, y tiene esta fase de duración de varios días hasta semanas, hasta que los gases se deben de producir y escapen por sus orificios naturales. En esta fase es bastante, llama mucho la atención, bastante sorprendente porque el cadáver puede llegar a alcanzar eh, grandes dimensiones. Pareciera que se fuera a estallar, literalmente. Eh, y los gases son los que producen todo eso, gases pútridos, los cuales empiezan a escapar por los orificios naturales.
por el ano, por la nariz, por la boca. Por lo general, el cadáver comienza a, a expeler a través del recto gran cantidad de gases. Y estos gases son de mal olor, son gases pútridos. Fase colicuativa o de licuefacción. Es la fase que le sigue a la de putrefacción. Que todo el 70% del cuerpo humano es líquido. Y esos líquidos que exudan los tejidos pues, producen levantamiento de la epidermis, aparecen grandes ampollas, cristenas llenas de líquido rojo, parduzco, se desprenden las faneras, las uñas y los pelos, los cabellos, y los globos oculares se deprimen. Ahora se hunden, sale líquido por los fosas nasales, todas las vísceras sufren este proceso de liquefacción y dura de 8 a 12 meses. Es decir, es como si todas las vísceras macizas y gruesas se formaran como una especie de, se metieran en una licuadora, quedan una masa amorfa y líquida. Esta es la etapa de liquefacción. Procesos cadavéricos conservadores. Estos procesos cadavéricos destructores, ahora vamos a adentrarnos en los procesos cadavéricos conservadores. Ahí comenzamos con la saponificación, que es un signo abiótico transformativo, conservativo, donde se aprecia en el organismo, en el cuerpo, una formación de un material untuoso, un aceite graso, rebaladizo del cuerpo en medio húmedo. Esto recibe el nombre de adiposidad. Se debe a la composición de las grasas del cuerpo, glicerina, ácidos grasos. Se caracteriza porque no comienza antes de la sexta semana del receso. Y se aprecia en los sitios del cuerpo que tienen más grasas. Tejido celular subcutáneo de la piel. Se refiere a la presencia de un suelo arcilloso, húmedo. Perdón, se requiere la presencia de líquido o humedad ambiental para que se produzca la saponificación o la presencia de un suelo arcilloso húmedo donde esté inhumado el cadáver. Este tipo de saponificación lo vamos a ver, vamos a encontrar a menudo en los cadáveres ahogados, los cadáveres eh, las personas que han muerto por inmersión. Y se consigue luego de cierto tiempo, vamos a observar este tipo de saponificación. Tejido, el cuerpo humano se conforma también por líquidos y grasas, y estas grasas pues se descomponen y se acumulan en la región subcutánea y en la región cutánea, formando una especie de jabón, una especie de jabón. Es por eso que los ahogados, la característica del ahogado es que pierde o se desprende la capa epidérmica fácilmente, quedando la capa dérmica únicamente. ¿Cuál es la importancia médico-legal de este fenómeno cadavérico? Cuando la saponificación es total, puede evidenciarse una lesión a través de la piel y pudiera evidenciarse la causa de la muerte, por ejemplo, una herida en un surco por estrangulamiento, además de que se pueden preservar los relieves papilares para su identificación y esto permite, pues, solucionar el problema de identificación del cadáver, por cuanto la mayoría de estos cadáveres están desprovistos de vestimenta y desprovistos de documentos de identificación. Una vez que se desprende la epidermis, por efecto de la humedad y de las grasas que se desprenden, se puede encontrar el relieve papilar en la dermis, o en todo caso en la epidermis se encuentra en buen estado. La corificación, este es otro signo abiótico transformativo, conservativo, que se caracteriza por el aspecto consistente y toda su extensión que presenta la piel del cadáver, muy semejante a la denominada cuero curtido o apergaminada. Para que esto se produzca, se requiere no menos de 2 años para poder observar este tipo de fenómeno.
Además de que tienen que eh, cumplir ciertas características del organismo para que se produzca este tipo de mm, fenómeno denominado corificación, eh, que está representada por una deshidratación y desecación intensa de todos los tejidos, consistencia, flexibilidad y conservación de la piel que toma una coloración amarillo grisáceo y el adosamiento de la piel a los tejidos y elementos anatómicos subyacentes y moldea. Las vísceras disminuyen de tamaño y volumen porque se desecan. Eh, la importancia médico-legal se puede obtener porque puede preservar de repente los relieves papilares para fines de identificación y además de que nos permite identificar lesiones y por consiguiente la causa de la muerte, porque todo queda allí intacto, conservado. La momificación es otro proceso de desecación del cadáver, por eso escuchamos las momias, era un proceso que se hacía en la antigüedad, en los antiguos egipcios, lo hacían, lo practicaban con los faraones, una forma de conservar el, la anatomía del faraón en este caso. Permitía preservarlo para cierto tiempo. Y consistía en la deshidratación del mismo por evaporación de los líquidos tisulares, dando lugar a que persista la forma exterior del cadáver de forma notable. Para que se produzca la momificación, se requiere que se produzcan ciertas condiciones medio, fundamentalmente relacionadas con la temperatura, humedad y aireación. Tiene que haber un movimiento de aire, circulación de aire. La humedad debe ser poca, la temperatura debe ser alta, ¿sí? El factor de radiación debe estar presente para que aporte abundante oxígeno y el factor humedad debe estar escaso. Debe ser poca humedad. En los niños es más fácil este fenómeno conservativo debido a que la deshidratación de los tejidos es más intensa. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Se ve con más frecuencia en los que han fallecido por grandes hemorragias y deshidratación, por cuanto hay pérdida de líquidos y se produce entonces, se da las condiciones para que se produzca más rápido la momificación. Vamos entonces a hablar ahora de las etapas de la investigación médico-legal de la muerte. Una vez que cesan los signos vitales de esta persona, se convierte en cadáver, entonces se practican una serie de etapas de investigación médico-legal de la muerte. En esta etapa se describen tres fases. La primera es la investigación de las circunstancias que conducen y que rodean a la muerte. En esta etapa se puede obtener tanta información como sea posible antes de examinar el cadáver. Un viejo profesor, Vincent Di Maio, refirió y dijo, nunca debe realizarse un examen post-mortem hasta que se conozca las circunstancias de la muerte. Entonces, según el mismo autor, comentó las circunstancias de la muerte, ¿sí? Incluye la investigación del lugar de los hechos. Muy importante el trabajo criminalístico que se hace de todo lo que circunda al cadáver, el sitio de suceso. Un buen trabajo criminalístico nos va a aportar indicios que tienen que ver o están relacionados con lo que pudo haber sucedido en ese sitio de suceso. Segundo, hablar con testigos, parientes, ¿sí? Más cercanos, el médico que atendió al individuo, etcétera. ¿Para qué? Para que poder obtener información que debe ser corroborada con lo que se encuentra, con lo que se halló en el sitio de suceso. Tercero, es importante obtener la historia clínica del cadáver al respecto del Manual Único de Procedimientos de Materia de Cadena y Custodia. En la sesión relacionada con el área de anatomía patológica, en el punto 4 del autor se dice, es obligatorio en todo caso médico legal procedente de la institución hospitalaria o privada que el médico forense aporte al patólogo forense expresiones de la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque en la historia clínica se encuentra
como bien lo dice, la historia médica de ese cadáver y puede dar entonces idea de lo que pudo haber ocurrido, o de cómo pudo haber ocurrido, o por qué ocurrió el deceso del niño. La segunda etapa del examen del cadáver, tanto si se trata de una autopsia como de una exploración externa. Esa es la segunda etapa. Estudio externo del cadáver para posteriormente aplicar o practicar la autopsia. Y la tercera etapa corresponde a los exámenes complementarios, ¿sí? Toxicológicos, histopatológicos, balísticos, eh, adherencias, estudio de adherencias del cadáver, heridas presentes, frotis vaginal, frotis anal, todos esos estudios complementarios que una vez realizados y sabiendo sus resultados, pues nos van a decir, nos van a permitir al patólogo afirmar con certeza cuál fue la causa de la muerte. Para eso es muy importante de primera mano lo que se denomina el levantamiento del cadáver, que es un procedimiento, no es simplemente levantar el cadáver, levantar y llevárselo, meterlo a una furgoneta, no. Es el procedimiento, ¿sí? En una peritación que debe ser realizada primero por el médico forense, el cual debe estar acompañado por la Policía de Investigación Penal, en este caso el 6CPC, ¿sí? Y que consta del estudio cuidadoso y detallado de las características del lugar del suceso, de la ropa que portaba o vestimentas que portaba el cadáver, ¿sí? Del examen externo del cadáver en el mismo sitio del hecho o donde fue encontrado. Es importante señalar que cuando el médico forense no asista al lugar del suceso a realizar el levantamiento del cadáver, que la norma se habla del levantamiento del cadáver, se considera que al estar ausente el médico forense no se está cumpliendo con todas las fases del levantamiento del cadáver. Por cuanto el médico forense no está recogiendo toda la información que se encuentra en el sitio de suceso, fundamentalmente para poder relacionar los hallazgos encontrados en la autopsia con lo observado en el lugar de los hechos o sitio de suceso o lugar del crimen. ¿Qué es el sitio de suceso? Bueno, es el área donde se ha cometido un hecho que puede ser criminoso, razón por la cual debe ser delimitada y protegida a fin de evitar el acceso de extraños y asegurar la conservación del ambiente y de las cosas allí presentes, en vista que personas curiosas o interesadas pueden borrar o agregar rastros, huellas o evidencias en el lugar del suceso. Es por eso que se debe cumplir con un protocolo de cadena de custodia, protección del sitio de suceso. Primeramente, la delimitación del sitio, la protección, el acordenamiento del sitio, la protección de las entradas y las salidas, identificación de esas entradas y salidas, y control de las personas que entran y salen del mismo. Para, primeramente, luego, realizar la inspección técnica del sitio de suceso, que es una inspección donde de manera cuidadosa, ¿sí? De forma cuidadosa, minuciosa, paciente, metódica y lo más completa posible, el investigador, en este caso el experto, hace una observación que va de lo general a lo particular, de lo esencial a lo accesorio. Donde durante esta inspección, el experto, más que hablar, debe más bien observar mucho. Por eso que se debe aplicar ese precepto de que se debe hablar poco y observar mucho. Eso evitará distracciones, olvidos, omisiones de hechos que después no será posible demostrar o reconstruir. En este caso, en la inspección técnica,
tanto de un sitio de suceso como de un cadáver, como de un vehículo, eh, el funcionario, el experto, el técnico, debe aplicar de manera muy minuciosa todos los órganos de los sentidos, es decir, no solamente lo que ve, sino también lo que puede llegar a percibir por, por los otros sentidos, por el olfato, ¿sí? Si se trata de un sitio donde hubo de repente un siniestro, una combustión, un incendio, pues él puede llegar a través del olfato, puede percibir la fuga de algún gas, la presencia de algún gas en el ambiente o cualquier otro elemento que pueda orientarse a través del olfato. Una vez que lo consigue, pues puede aplicar los demás órganos de los sentidos. Es una expresión integral, donde de manera general y particular y de detalle, él va a utilizar sus órganos de sentido para detectar la presencia de indicios que posteriormente se van a convertir en elementos de interés criminalístico y luego en pruebas, una vez que ha sido analizada a través de una experticia. El profesor italiano Aldo Franchini, en su texto de medicina legal, comenta que a través de la observación del cadáver, el sitio del suceso, el médico forense podrá recoger elementos preciosos sobre la cronología de la muerte, sobre la naturaleza de la causa de la muerte y de los medios utilizados para producirla. Exactamente. El médico forense, una vez que estudia el cadáver en el sitio de suceso, pues va a relacionar los elementos encontrados tanto en el cuerpo del cadáver, en sus ropas, sus vestimentas, elementos que él va a concatenar con los encontrados en el sitio que circunda el cadáver. Para entonces de esta forma poder afirmar si estamos en un sitio de suceso original o si estamos en un sitio de suceso modificado o en un sitio de suceso de liberación del cadáver. Por ejemplo, si nos encontramos con un cadáver en un sitio y ese cadáver presenta una herida producida por arma blanca a nivel del cuello, ¿sí? Donde, pues, como lo vimos en esa oportunidad, esas heridas producen gran hemorragia, gran cantidad de sangre sale del cuerpo. Quiere decir que alrededor del cadáver debe haber un pozo, una acumulación de sustancia hemática. Si estamos en un hecho donde tenemos un cadáver con una herida del cuello, ¿sí? De lado a lado, y no existe eh, esa evidencia hemática alrededor del cadáver, estamos entonces en presencia de un sitio de suceso de liberación. No es el sitio de suceso original. Debemos buscar entonces el sitio de suceso donde ocurrió el degollamiento del cadáver. Es allí donde vamos a encontrar gran cantidad de sangre. Ese va a ser el indicativo de que el cadáver fue degollado en un sitio específico. Es por eso que el examen externo es el primer paso que realiza el anatomopatólogo. Al iniciar la autopsia, llega el cadáver a la sala de autopsia del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, ¿sí? Y allí, entonces, el patólogo va a realizar un examen externo del cadáver. Ya se hizo un examen externo en el sitio de suceso, lo hizo el médico forense, ahora lo va a hacer el médico anatomopatólogo, que es diferente al médico forense, por cuanto él es el encargado de realizar la autopsia, de practicar la autopsia médico-legal. Él debe hacer entonces un examen externo, minucioso, del cadáver, sobre la mesa de cadáveres, antes de iniciar, antes de abrir el cadáver. Debe contar con buena iluminación y con el cadáver en las condiciones como fue hallado. Si está vestido, hay que describir la ropa, se procede a vestirlo, se fija fotográficamente, se lava y se procede a tomar nota de todas aquellas particularidades
que proporcionan datos relacionados con la identificación del cadáver, la data de la muerte, la causa de la muerte y el medio donde permaneció el cadáver. Este tipo de examen se debe realizar siguiendo un orden preestablecido, sistemático, para evitar errores en su estudio. Para luego, una vez realizado este proceso, ir entonces a realizar el examen interno del cadáver, que es cuando se abre el cadáver, ¿sí? Es el segundo paso. Lo realiza el médico anatomopatólogo. ¿Cuándo se realiza la práctica de la autopsia? Pues una vez que abre el cadáver, se inspecciona internamente el cadáver, debe ser también completa, sistemática, si bien en un orden preestablecido, ¿verdad? Y debe abrir primero la cavidad craneal, después la cavidad torácico-abdominal, tórax-abdomen, y realizar el estudio interno de los órganos que se encuentran en el interior del cadáver. Para practicar el examen interno del cadáver se debe realizar una incisión cutánea para la apertura del cadáver. Se debe extraer las vísceras obtenidas dentro de las diversas cavidades del cuerpo a través de diferentes técnicas. Se examina detalladamente y minuciosamente por sistema todos los órganos a fin de determinar la causa de la muerte, sistema respiratorio, el sistema digestivo, ¿sí? Sistemas cardiorrespiratorio, corazón, todos esos órganos se deben examinar de manera detallada, órgano por órgano. Se toman muestras para toxicología, estudios posteriores para determinar la presencia de, en este caso, de tóxicos, de venenos o de sustancias tóxicas o estupefacientes en el cadáver. Y si necesario, y el caso lo amerita, tomar material para estudio histopatológico, estudio de los tejidos, para determinar ciertos elementos, sustancias que pudieran dar luz de lo que pudo haber ocurrido al cadáver. Luego, todos esos órganos se colocan nuevamente dentro del cuerpo. Y por último, se procede a suturar las incisiones cutáneas realizadas para la apertura de las cavidades. La causa de la muerte. ¿Qué es la causa de la muerte? Es toda injuria violenta o condición patológica que desencadena los trastornos fisiopatológicos responsables del proceso mortal. Es decir, que la muerte del individuo, por ejemplo, eh, una herida producida por un paso proyectil, una lesión por arma blanca, un infarto al miocardio, un accidente cerebrovascular. Es importante conocer también que el mecanismo de la muerte. ¿Qué es el mecanismo? Esto se refiere a los trastornos fisiopatológicos originados por la precitada causa. Por ejemplo, en una causa de muerte por una herida producida por un proyectil disparado por arma de fuego, pues el mecanismo de la muerte puede ser un shock hipovolémico debido a la hemorragia interna, ¿sí? Por lesión pulmonar, cardíaca, renal o hepática. Es decir, que ese proyectil que ingresó, que impactó en el cuerpo de la persona, pues pudo haber producido una lesión en alguno de sus órganos, los pulmones, el corazón, riñones, hígado, y entonces se produce un shock hipovolémico, es decir, la hemorragia interna. Y esa sería la causa de la muerte. También diferentes causas pueden tener los mismos mecanismos, como por ejemplo una herida punzante, puede ser que lesiona un órgano y puede también producirse una herida, un shock hipovolémico. Como también puede haber una hemorragia externa. En este caso, ya es contraria al shock hipovolémico. Y el tipo de, causa, de herida presente en el órgano nos va a decir, nos podemos inferir al momento de estudiarlo, que se produjo por, podemos inferir la causa que produjo ese tipo de herida. Si es el caso con un arma de fuego, dentro de disparado por arma de fuego, o un arma blanca, y el tipo de arma blanca utilizada.
¿Cuándo se recomienda realizar una autopsia médico-legal? Las autopsias médico-legales se recomiendan en los casos de muertes violentas, es decir, muertes que no sean naturales, de origen accidental, suicida u homicidio. Muertes súbitas, inesperadas, muertes sospechosas, es decir, que que no tienen, no está claro la causa de la muerte, muertes sin asistencia, que no fueron atendidas por ningún médico, muertes en prisión, muertes durante un procedimiento médico o quirúrgico, diagnóstico o terapéutico, las denominadas malas praxis, y muerte de personas no identificadas para efectos de identificación. ¿Qué es la autopsia clínica? La autopsia médico-legal y la autopsia clínica. La autopsia clínica se analiza en causas de muerte natural. Y el principal objetivo de esa autopsia clínica es confirmar el diagnóstico clínico que tenía la persona en vida. Esta autopsia no es obligatoria, necesita la autorización de los familiares para ser realizada. Y es realizada por un anatomopatólogo clínico. Mientras que la autopsia médico-legal, si es obligatoria, no se requiere la autorización de los familiares y la realiza un anatomopatólogo médico-legal. Muy diferente. Y debe pues estar inmerso en un caso penal donde se esté realizando una investigación penal por, eh, por ser un caso eh, cuya causa de la muerte debe analizarse y debe investigarse para llegar a la verdad. El protocolo de autopsia. Todos los hallazgos que el médico patólogo encuentra en la autopsia deben ser descritos en forma clara y precisa en un documento que se denomina protocolo de autopsia. Este protocolo debe ser comprensible para profesionales no médicos. El diagnóstico debe estar fundamentado con datos objetivos, seguros y no en presunciones o probabilidades. Si el médico patólogo emite falsamente un diagnóstico y aparece prueba de ello, esto debe ser penado, castigado penalmente. Que todo lo que se describe en el protocolo de autopsia es lo que el médico patólogo encontró en el cadáver. Ahora, si se realiza una autopsia y los familiares no quedan satisfechos con esa autopsia, es decir, no creen la causa de la muerte que describió el médico patólogo, pues puede solicitar al Ministerio Público la realización de una exhumación del cadáver. Esto dependerá si se trata de una muerte natural, o sea, si una autopsia previa, si es una muerte violenta o una muerte súbita. Se recomienda que el Ministerio Público, que es el ente rector de la justicia penal, antes de proceder a la solicitud de la exhumación, determine el grado de efectividad de dicha acreditación, si es factible realizarla o no. Si se requiere realizar dicha acción. Por tal motivo, se sugiere reunirse con los expertos en la materia, es decir, a los patólogos forenses, los peritos, los criminalistas, para que a través de su conocimiento en el área pueda orientar al fiscal para que se solicite o se desista la exhumación. Es decir, debe cumplirse una serie de protocolos para poder llegar a esa decisión. Si es idóneo o no la práctica de esa exhumación judicial. A todas estas, ¿qué es una exhumación? Pues el acto de desenterrar, retirar un cadáver con el ataúd empleado para su inhumación. En el momento que lo introducen en el ataúd, eso se llama inhumación. Al momento de retirarlo, exhumación. Existe la Ley de Regulación y Control de la Prestación de Servicios Funerarios y Cementerios en su artículo 5.
que define la exhumación como el acto de desenterrar el cadáver previo cumplimiento de ley por solicitud de las autoridades judiciales competentes. Los motivos más frecuentes para realizar una exhumación judicial son los siguientes. Primero, corroborar la causa de la muerte. Segundo, identificar el cadáver. Tercero, realizar autopsia omitida o simulada. Cuarto, realizar estudios complementarios omitidos, como por ejemplo exámenes toxicológicos, rayos X, estudios de ADN, toma de muestras para ADN, entre otros. El artículo 95 del Código de Instrucción Médico Forense dice lo siguiente: si el cadáver que se trata de examinar está inhumado, se procederá a su exhumación. Los motivos para solicitar la realización de la exhumación judicial son varios. Más frecuentes cuando son dudas con respecto a la causa de la muerte o los diagnósticos emitidos por el anatomopatólogo forense. Otro motivo sería cuando es necesario colectar el proyectil que fue extraído de la autopsia, o tomar muestras para toxicología, o cualquier otra evidencia que sea necesaria para la investigación. Normalmente se puede solicitar para la identificación del cadáver y en los casos donde no se realizó la autopsia al momento del fallecimiento. Ocurren casos violentos donde se emite la autopsia y es necesario, todo hecho violento, que se realice autopsia médico-legal. Esta sumación judicial, ¿sí?, se debe considerar como una contraexperticia. Se lleva a cabo con fines judiciales, solicitud del Ministerio Público, eh, director del proceso penal, previa orden de autorización del tribunal competente, con el objetivo de que obtener datos necesarios que ayuden a esclarecer la investigación judicial. Es importante aclarar, se puede hablar de contraexperticia siempre y cuando exista una autopsia previa o unos diagnósticos y causa de la muerte, sobre los cuales surgen serias dudas. Y estas dudas entorpecen el normal desarrollo de la investigación que se está llevando a cabo. En este caso, la exhumación va a tratar de corroborar, ¿sí?, todos aquellos diagnósticos que dio la autopsia inicial. O sea, a través de la exhumación se hace una nueva autopsia que se constituye como una nueva experticia. Eso se denomina una contraexperticia. También tenemos lo que se denomina la exhumación civil o no judicial. Es la que se realiza generalmente a solicitud de los familiares para trasladar restos de un lugar a otro, de un cementerio a otro, o de un estado a otro, hasta de un país a otro, para que los restos sean cremados o sean simplemente depositados en otro cementerio, por lo general con fines de cremación. Eh, Puede ser también con fines históricos o fines eclesiásticos, en caso de reconocimiento de paternidad, también ocurre, eh, entre otros. Esta sumación requiere el permiso sanitario eh, si se realiza antes de transcurridos 5 años de su inhumación. De lo contrario, simplemente se participa en el Ministerio Público, el Ministerio del Control Popular, para la salud de su realización. Si tiene menos de 5 años, se necesita entonces el permiso sanitario, que es pedido por la autoridad competente. En este caso, tiene que ver con eh, eh, la alcaldía, las autoridades sanitarias de la alcaldía que deben expedir este tipo de permisos. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Ha sido bastante extensa. Espero pues que la puedan observar, estudiar, analizar, escuchar, eh, para su conocimiento y también para que tengan idea de lo que hemos tratado acá hoy y de todo el recorrido que hemos hecho por la apasionante carrera de medicina legal. Les recuerdo que
nos queda una evaluación pendiente, la cual va a constar de un cuestionario donde vamos a evaluar eh, la temática vista desde la unidad 1 hasta la unidad 4. Es decir, todo el material que hemos visto, tanto en las guías como en las clases sincrónicas, va para el examen o cuestionario. Y ustedes deben responder en un tiempo prudencial que ya se les va a indicar. Constará de 20 preguntas, selección simple, verdadero y falso. Y pues los invito pues a que lean bastante porque las preguntas eh, deben ser respondidas de manera segura. No pueden dudar. Si dudan al momento de responder las preguntas, van a tener problemas porque se van a equivocar. Entonces tienen que leer el material, escuchen y vean el material audiovisual, lean el material escrito y no van a tener problemas en la evaluación. Se lo aseguro. Porque no va a ser nada del otro mundo, sino que todo está allí en el material. Todo va a ser extraído del material que he compartido con ustedes y que ustedes deben estudiar. Bueno, por lo pronto, pues llegamos hasta aquí. Gracias por su atención y estoy a sus órdenes para cualquier duda relacionada con la materia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.